El papá de Karen es realmente rico. Cuando muera, Karen heredará mucho dinero. Creo que podría recibir alrededor de $100 millones. ¿No es increíble? Estoy tan emocionada. Cuando Karen reciba su dinero, espero que me lleve de vacaciones, eso sería muy lindo. Tal vez incluso le pida que me compre un coche. James, ¿y tú? Siempre he soñado con tener una computadora de juegos realmente elegante. Me pregunto si Karen me compraría una. Mientras charlaban emocionados, no se dieron cuenta de la expresión en mi rostro al otro lado de la puerta. Sostuve mi bolso con fuerza. Mi nombre es Karen. Conocí a mi esposo, James, en un club social para personas que trabajan. Nos hicimos amigos rápidamente porque nos gustaban las mismas cosas. Cada día éramos felices juntos. Un día, recibí una llamada sorprendente de mi mamá. Me dijo, Karen, tu papá se ha colapsado, ¿qué? Mi papá siempre estaba alegre, contaba chistes de papá y parecía estar saludable. Llevaba su empresa con éxito, era difícil creer que se hubiera colapsado. Preocupada por él, salí de casa de inmediato y tomé el próximo tren al hospital. Mi mamá mencionó que mi papá era increíblemente amable. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para jugar con mi hermano y conmigo. Era un padre maravilloso que amaba cargarnos sobre sus hombros. Recuerdo lo emocional que se puso cuando leí una carta a mis padres en mi boda con James, es un recuerdo que nunca olvidaré. Así que escuchar que un hombre tan cariñoso se había colapsado era difícil de creer. Cuando llegué al hospital, mi mamá estaba esperando. Se volvió hacia mí y dijo, Karen, ¿cómo está papá? ¿Está bien? Karen, por favor, mantén la calma y escucha. Mi mamá miró a mi papá, acostado en la cama con los ojos cerrados, mientras explicaba que papá se había colapsado de repente en el trabajo y lo habían llevado de urgencia al hospital. A pesar de muchas pruebas, no pudieron encontrar nada malo y no sabían por qué se enfermó. Más pruebas podrían descubrir lo que estaba mal, pero también podrían hacer que papá se sintiera peor, dijo mi mamá. He decidido detener las pruebas. Parece que tu papá tendrá parálisis en un lado de su cuerpo, así que necesitará muchos cuidados. Sí, así es. Aunque parecía preocupada, mi mamá se mantuvo tranquila. Mi mamá decidió cuidar de papá. Podía sentir la fortaleza de mi mamá, pero también estaba muy triste porque mi papá no sería el mismo. Justo en ese momento, mi hermano irrumpió en la habitación. ¿Cómo está papá?, preguntó, sin aliento. Mamá le explicó la condición de papá, como lo había hecho conmigo. Mamá, no puedes cuidarlo sola. Estoy cerca, te ayudaré. Gracias, pero concéntrate en tu propia vida. Tienes tu propia familia que cuidar. Mi hermano estuvo de acuerdo, diciendo, entiendo. Se casó antes que yo y ahora tiene una hija de 4 años. Yo soy la que tiene más tiempo libre ya que aún no tengo hijos, pero me toma 1 hora en tren llegar a casa. Aunque estoy lejos y tomará tiempo, no dejaré todo en tus manos y las de mamá. Si algo cambia con papá, dímelo de inmediato. Karen, ¿le dijiste a John que estás aquí?, me preguntó de repente mi hermano, recordándome que había salido de casa sin avisarle. Al ver mi expresión preocupada, mi hermano dijo, deberías llamarlo, John debe estar preocupado. Así que salí apresuradamente de la habitación del hospital para encontrar un lugar tranquilo para llamarlo. Cuando John contestó, preguntó, Karen, ¿dónde estás? Estaba muy preocupado. Escuchar la voz de John me calmó, pero no pude contener las lágrimas mientras le explicaba que mi papá se había colapsado y necesitaba cuidados. John se sorprendió. «¿Tu papá tan animado?», pero habló con suavidad para consolarme. Me sentí agradecida por haberme casado con él. Cuando le dije que regresaría a casa, él dijo suavemente, «Yo haré la cena, solo ten cuidado en tu camino a casa». Parecía que papá se quedaría en el hospital esa noche. Mi mamá y mi hermano también regresaban a casa, así que decidí irme a casa también. Cuando llegué, John había preparado mi comida favorita. Debe haber sido difícil. «Come algo que te guste para animarte», dijo, sacando una silla para mí. Su amabilidad me hizo llorar. John generalmente se mantiene tranquilo, pero es increíblemente cariñoso cuando me siento mal, lo cual siempre me conmueve. Después de agradecerle por su apoyo, me fui a la cama temprano ese día. A la mañana siguiente,
me sentí un poco mejor. Le dije a John que quería ayudar a cuidar de mi papá a veces, y él aceptó con gusto. También resultó que John había informado a sus padres sobre la condición de mi papá, y se ofrecieron a ayudar con las tareas mientras yo estaba fuera. Me sorprendió y agradeció recibir tal apoyo de la familia de John para ayudar con el cuidado de mi papá. Cuando los llamé para agradecerles, la mamá de John se rió y dijo: «Tu papá es como de la familia para nosotros. No tienes que preocuparte por nada». Cuando los padres de John llegaron a nuestra casa con sonrisas en sus rostros, preguntando cómo podían ayudar con las tareas, me sorprendí. Ellos, al igual que John, generalmente eran tranquilos y serenos. Antes de casarme, pensé que eran un poco distantes, pero quizás los había malinterpretado. Seguí agradeciendo a mi esposo, James, y a mis suegros por su apoyo en el cuidado de mi papá. Mi papá solía hablar mucho, pero después de la parálisis en su lado izquierdo, no podía hablar bien. Afortunadamente, todavía podía escribir, ya que era diestro. Se comunicaba con nosotros escribiendo en una pizarra blanca. A pesar de que estaba principalmente en la cama, levantaba nuestro ánimo dibujando imágenes divertidas y escribiendo chistes de papá. Mi hermano también vino a ayudar, pero fue sobre todo mi cuñada quien asistió. Con su experiencia como cuidadora, pacientemente enseñó a mi mamá y a mí cómo ayudar a papá. Nos preocupaba que mi cuñada no quisiera cuidar de papá, ya que no era su pariente de sangre, pero no le importaba en absoluto. Ella dijo con alegría: «Tu papá me ha hecho reír tanto. Ahora es mi turno de hacerlo sonreír». Ver su entusiasmo me hizo dar cuenta de que mi hermano se había casado con una persona increíble. Mi hermano puede tener una gran esposa, pero yo tampoco me quedo atrás cuando se trata de tener una maravillosa. Toda mi familia política me apoya en el cuidado de mi papá. Cada vez que voy a ayudarlo, me preguntan cómo está, y estoy realmente agradecida por su atención. Pero luego me di cuenta de que todo podría ser un malentendido. Un día, por casualidad, salí de casa para ir a ver a mi papá, pero cuando llegué a la estación, me di cuenta de que había olvidado mi billetera. Sintiéndome molesta conmigo misma, volví a casa. Por lo general, cuando iba a ayudar a mi papá, mis suegros se ofrecían a ayudar con las tareas, así que pensé que les parecería gracioso que hubiera olvidado mi billetera. Entré, tomé mi billetera de mi habitación y volví a la puerta principal. Fue entonces cuando escuché una conversación entre James y mis suegros en la sala. «Entonces, el papá de Karen no va a morir pronto, ¿eh? Ya me estoy cansando de esperar». No podía creer lo que estaba escuchando. Me detuve en seco, preguntándome si había oído mal. Silenciosamente, me acerqué a la puerta de la sala y presioné mi oído contra ella, escuchando atentamente. «De todos modos, ¿cuánto crees que heredará Karen cuando su papá muera? No tiene sentido que seamos amables con ella a menos que obtengamos una buena parte. Su papá es realmente rico. Probablemente recibirá más de 100 millones de dólares, ¿verdad? ¡Wow! Eso es increíble. No puedo esperar. Cuando su papá muera, espero que Karen me lleve de vacaciones. Eso sería bonito. Tal vez le pida que me compre un coche. James, ¿qué quieres tú?» Su conversación llenó la sala de emoción de mi lado de la puerta. Probablemente no tenía ni idea de la expresión en mi rostro. Sostuve mi billetera con fuerza, sintiendo una mezcla de ira, frustración y tristeza. Cuidando de no hacer ruido, salí silenciosamente de la casa, mi mente girando con emociones. Fui directamente a casa de mis padres. Si pensaba que mis suegros estaban siendo inusualmente amables, ahora me daba cuenta de que todo era por dinero. La herencia de mi papá era significativa, pero no podía soportar la idea de que mis suegros esperaban con ansia su muerte. Incapaz de aclarar mi mente, me senté en un banco en la estación local cerca de la casa de mis padres. Los ecos de las risas de James y su familia resonaban en mi cabeza. No puedo perdonarlos, nunca. Son todos unos tontos. Riendo como si nada, hice un voto silencioso de buscar venganza contra James y mis suegros, que solo veían signos de dólares cuando miraban a mi querido padre. A pesar de haber escuchado su codiciosa conversación, seguí actuando como si no hubiera oído nada. Siempre que me preguntaban sobre la salud de mi papá, mantenía mi actitud educada y les agradecía como de costumbre. Decidí aprovecharme de James y de mis suegros hambrientos de dinero tanto como fuera posible. Pasé más tiempo cuidando a mi papá y les dejé las tareas del hogar sin dudar. Mis suegros, ansiosos por su parte de la herencia, cumplían gustosamente con mis solicitudes. Noté que a veces se tensaban sus rostros, pero no le presté atención. Alrededor de un año después, la condición de mi papá empeoró, aunque el médico me aseguró que no era urgente. Me sentí aliviada. Sin embargo, informé a James y a mis suegros que la condición de mi papá podría empeorar pronto. Parecía ser la noticia que habían estado esperando, evidente por sus sonrisas apenas disimuladas.
con un aire tranquilo. Les entregué los papeles del divorcio y dije, gracias por todo lo que han hecho. Por favor, hagamos un divorcio. James y mis suegros estaban atónitos, pero continué con las líneas que había preparado. Entonces, James, suegra y suegro, todos estaban tras la herencia de mi papá, ¿verdad? Escuché todo. La suegra quería unas vacaciones. El suegro quería un coche nuevo. Y tú, James, querías una computadora de juegos. ¿No es así? No puedo quedarme con personas que parecen estar esperando a que mi papá muera. Las expresiones en sus rostros hace un momento eran realmente feas. Era como si pudiera ver sus pensamientos codiciosos sobre el dinero que obtendrían cuando mi papá falleciera. Mientras hablaba, mi rostro inexpresivo parecía asustarlos. Mis suegros estaban congelados, y James, sosteniendo los papeles de divorcio, estaba en shock, abriendo y cerrando la boca. No tenía razón para quedarme en esa casa. Pueden enviar los papeles del divorcio por correo, pero si no lo hacen, contrataré a un abogado. Por favor, háganlo en una semana. Le dije a James antes de levantarme. Agarré el equipaje que había preparado antes y salí de nuestro hogar. Durante el viaje en tren de regreso a casa de mis padres, sentí el suave vaivén del asiento. Cuando llegué, mis padres estaban esperándome, ya que le había contado a mi mamá lo que había pasado. Ella me abrazó fuertemente y dijo, hiciste lo correcto. Era la primera vez que lloraba en los brazos de mi mamá así desde que me hice adulta. Al día siguiente, James y mis suegros vinieron a casa de mis padres. Decidí quedarme oculta y ver qué sucedía. Cuando mi mamá abrió la puerta, James y mis suegros estaban arrodillados afuera. Venimos a pedirle disculpas a Karen. Parece que ha habido un malentendido. Por favor, déjanos disculparnos adecuadamente, suplicaron. ¿Malentendido? Mi hija escuchó su conversación. Parece que han estado mirando la herencia de mi esposo. No quiero tener nada que ver con personas así. Los despidió mi mamá con firmeza. James persistió, suplicando por verme de nuevo. No puedo dejarte verla porque ella no quiere. Lo que ella quiere no son tus disculpas para que llenes los papeles del divorcio. ¿Lo has hecho? Entrégalos rápido, insistió mi mamá. Por favor, solo dame una oportunidad más, suplicó James. Pero entonces el sonido de un bastón llamaron la atención de todos. Desde lo profundo de la casa, todos nos volvimos a ver a mi papá apoyado en su bastón con la ayuda de mi cuñada. James se veía sorprendido al ver a mi papá en persona por primera vez, con una pizarra en la mano. Mi papá tenía un mensaje para James. No dejaré que mi hija esté con alguien que no puede hacerla feliz. Divórciate de ella de inmediato, como ella desea. El mensaje, escrito con fuerza, parecía impactar a James y a mis suegros más que las palabras de cualquiera. Finalmente se dieron cuenta de que no había sentido seguir discutiendo. Poco a poco, James y mis suegros se pusieron de pie. Llené los papeles del divorcio. Aquí están, dijo James, entregando los papeles a mi madre. Prometió avisarme una vez que los presentara en el registro civil, y luego mi madre los envió a casa. Emergiendo de mi escondite, dije, gracias, mamá y papá. Mi madre sonrió suavemente mientras mi padre se reía y escribía un mensaje en la pizarra. El deber de un padre es proteger a su hija hasta el final. Al ver esas palabras, no pude evitar llorar, a pesar de su parálisis. Mi papá seguía siendo la misma persona amable y cariñosa. Al principio pensé que había cambiado, pero me demostró que estaba equivocada. Seguía siendo el padre en quien siempre podía confiar. Papá, espero que vivas muchos años, le dije entre lágrimas, y él respondió con una sonrisa. Desde entonces, James ha regresado a la casa de sus padres y parece estar viviendo tranquilamente. En cuanto a mí, me he adaptado a cuidar de mi papá mientras manejo el trabajo. Es una vida ocupada, pero recordando cómo mi papá siempre encontraba tiempo para nosotros cuando éramos pequeños. Mi hermano y yo nunca sentimos que cuidar de él fuera una carga, a pesar de estar medio postrado en la cama y haber perdido peso. Las risas de mi papá y su amor por los chistes de papá permanecen sin cambios. Mi cuñada también encuentra alegría en cuidarlo, y podemos llevar una vida pacífica juntos. Recibí una llamada informándome sobre un accidente que involucraba a mi esposo, Mike, presa del pánico. Corrí al hospital donde el médico me dijo que la cirugía había sido exitosa, pero que Mike no había recuperado la conciencia. La incertidumbre de cuándo o si despertaría me pesaba enormemente, y colapsé en la desesperación. Al día siguiente, mi sobrino Tyler, a quien no había visto en años, visitó la habitación del hospital. Me entregó una carta que Mike le había dejado hacía un tiempo, insistiendo en que la leyera a solas. Al leer la carta, descubrí una asombrosa confesión de Mike. Para confirmar su autenticidad, examiné a Mike, quien estaba inconsciente, y encontré pruebas que respaldaban el contenido de la carta, sin que yo lo supiera.
El secreto de Mike quedó expuesto, lo que condujo a desarrollos inesperados. Mike y yo nos casamos jóvenes, apoyados por nuestra fuerte conexión. Cuando empecé a disfrutar de mi trabajo, expresé mi deseo de seguir trabajando después del matrimonio, y ambos acordamos apoyarnos mutuamente. Con los años, nuestra relación se mantuvo cercana. Antes de cumplir los 30, ambos deseábamos tener hijos y tratamos activamente de concebir. La repentina muerte del padre de Mike, quien se había internado voluntariamente y a quien visitábamos con frecuencia, nos sorprendió. Lidiando con la pérdida, apenas podíamos comer. Mike lamentaba no haber insistido en vivir juntos, y queríamos pagar la deuda que le debíamos por el apoyo recibido en los primeros años de nuestro matrimonio. Sin embargo, una dinámica familiar complicada se desató tras la muerte de la madre de Mike. Su hermana mayor, a quien apenas habíamos visto, estaba más preocupada por la herencia que por su padre en duelo y por nosotros. Exigió su parte antes del funeral, y para tranquilizarla, el padre de Mike le dio una suma de dinero por separado con la condición de que nunca más lo contactara. Mike y yo no fuimos informados sobre la venta de la casa de sus padres, lo que hacía probable que su hermana tampoco lo supiera. Preocupados por posibles problemas futuros, decidimos contactarla y repartir los bienes equitativamente para evitar disputas. El reto, sin embargo, era la ausencia de un testamento claro de parte del padre de Mike, quien tenía la intención de reunirse con un abogado antes de su muerte repentina. Mike llamó a su hermana para informarle sobre el fallecimiento de su padre y los arreglos del funeral, pero la conversación se tornó amarga cuando ella exigió su parte de la herencia sin expresar condolencias. Frustrado, pero intentando mantener la calma, Mike discutió sobre la distribución de la herencia. Al enterarse del reciente divorcio de su hermana, se preocupó particularmente por su sobrino, el hijo de ella, pero la conversación estuvo dominada por el tema conflictivo de la herencia. Después de la llamada, Mike estaba visiblemente molesto y preocupado por posibles altercados en el funeral, como ocurrió en el de su madre. Acepté quedarme en silencio, tal como Mike deseaba. Los días posteriores al funeral estuvieron llenos de diversos trámites, y durante ese tiempo, su hermana llamó casi a diario sobre la herencia. Al principio, Mike le explicaba pacientemente, pero poco a poco empezó a ignorar sus llamadas, cansado de las interrupciones constantes. Finalmente, decidió reunirse con ella, y sorprendentemente, ella se mostró bastante alegre con la situación. Me sentía incómoda y quería acompañarlo, pero él insistió en enfrentarla solo. Durante los últimos 2 años, había estado involucrada en la gestión de todos los arreglos tras las muertes de los padres de Mike. Sin embargo, Mike creía que no sería correcto involucrarme más en los asuntos con su hermana y la distribución de la herencia. Me aseguró que podía manejarlo y me pidió que no me preocupara. Confiando en su juicio, decidí esperar y observar cómo se desarrollaban las cosas, aunque inicialmente planeaba acompañarlo. Un aumento repentino de trabajo en mi empresa hizo imposible coincidir con su horario, y Mike terminó viéndose con ella solo, como lo había planeado. El día de la reunión, mi trabajo estaba increíblemente ocupado, y durante mi descanso, no podía dejar de preocuparme por Mike. Tratando de concentrarme en el trabajo, creí que la falta de noticias era buena señal. De repente, mi teléfono sonó, mostrando un número desconocido con el nombre del hospital. Aunque dudosa, contesté, y la enfermera confirmó que era del hospital. Al enterarme de la situación urgente de Mike, salí del trabajo de inmediato. Al llegar, descubrí que Mike estaba siendo sometido a una cirugía de emergencia. La enfermera me explicó su estado crítico y pidió mi consentimiento para el procedimiento. Abrumada, firmé varios documentos, y la enfermera, con firmeza pero amabilidad, me recordó que debía mantenerme fuerte, enfatizando que Mike estaba luchando por su vida durante toda la noche. Arreglé la estancia de Mike en el hospital y contacté a varias personas. No fue hasta tarde en la noche que pude sentarme a su lado, aliviada de que estuviera vivo. Las lágrimas fluyeron naturalmente, pero le agarré la mano con fuerza, esperando que recobrara la conciencia. Sin embargo, seguía sin responder. Alrededor del mediodía del día siguiente, la hermana de Mike apareció inesperadamente en la habitación. Era la primera vez que la veía desde el funeral de mi suegra, preguntándome por qué estaba allí. Le pregunté cómo supo de este hospital. Me parecía peculiar, ya que no había salido de la habitación de Mike, por lo que era imposible que me hubiera visto en otro lugar. Ella asumió que Mike estaba con muerte cerebral debido a su estado inconsciente, mostrando insensibilidad, a pesar de su falta de preocupación por su seguridad o sus posibilidades de recuperación. Exigió una compensación por su visita no invitada. Para evitar hacer una escena frente a Mike, le di dinero y la vi salir de la habitación con una actitud imponente. Al salir, llamó a su hijo a la habitación, presentándolo como mi sobrino.
Antes de irse, le indicó que cuidara de mí. El niño, al principio dudoso, se acercó y me entregó una carta de parte de Mike, diciendo que se la dio sin que su madre lo supiera. El trozo de papel rasgado parecía contener un mensaje importante de Mike. Rápidamente hojeé la carta, descubriendo que Mike y su hermana inicialmente habían planeado reunirse en un café. Sin embargo, el día de la reunión, ella lo llamó inesperadamente a su casa. Mike, sintiendo algo raro, decidió documentar los eventos mientras se mantenía alerta. La carta revelaba una misteriosa herida en la época de la muerte de su madre, un incidente que había tratado por su cuenta sin que yo lo supiera. A medida que avanzaba en la carta, una historia asombrosa se desplegaba. Durante las disputas por la herencia de su madre, Mike sintió una sensación extraña en la pierna después de caminar entre una multitud. Para su sorpresa, encontró un corte profundo en su muslo y un cuchillo utilitario en su bolsillo. Con la hoja oculta, su hermana ahora asumía la responsabilidad de la herida, diciendo que había apuntado a una arteria en la multitud, pero había fallado. Incluso sabía la ubicación exacta de la herida. Revisando el muslo de Mike mientras estaba inconsciente, encontré el viejo corte, proporcionando una prueba clara de la intención maliciosa de su hermana. Mientras la ira crecía en mí, volví a vestir a Mike y me concentré en la carta. Mike expresaba su convicción de que su vida estaba en peligro y había escrito la carta apresuradamente mientras su hermana salía brevemente de la habitación durante su discusión sobre la herencia. Curiosamente, ella insistió en tener a su hijo presente durante esta discusión, planeando usarlo como cebo en un intento lacrimoso de obtener una parte mayor de la herencia. Sintiéndose amenazado, Mike había instruido a su sobrino para que me diera la carta si algo le sucedía. La carta también mencionaba evidencia en el bolsillo interior de su chaqueta. Buscando en la chaqueta, intacta desde que la enfermera me la entregó, encontré una grabadora de voz. Las manchas de sangre indicaban la gravedad del accidente, y Mike había protegido la grabadora para preservar la evidencia, arriesgando su vida. Al escuchar el contenido impactante, me di cuenta de que era una prueba que podría incriminar a su hermana. En un estado de incredulidad, contacté a la policía de inmediato. Poco después, la hermana de Mike regresó, alegremente satisfecha y exigiendo la silla que estaba usando. Mientras se retocaba el maquillaje, le pregunté sobre el resultado de la distribución de la herencia. Mintió, diciendo que Mike había accedido a darle una parte mayor. Cuando la cuestioné sobre el accidente, afirmó no saber nada. Decidí no confrontar sus mentiras de inmediato y le hice otras preguntas sobre recuerdos con Mike, su padre, su divorcio y su situación de vida actual. Al preguntarle sobre la reunión en el restaurante y los eventos subsiguientes capturados en la grabadora de voz, pronto se irritó, rechazando mi participación al declarar, él era mi padre. Tú solo eres una extraña que se casó con la familia. A pesar de mi conexión indirecta con la herencia, el accidente que casi le cuesta la vida a Mike me implicaba de manera profunda. Le imploré que dijera la verdad, pero respondió con visible indignación, preguntando si creía que estaba mintiendo. En respuesta, reproduje la grabación que Mike había arriesgado su vida para salvar. La grabación comenzaba con Mike expresando su preocupación por la dificultad de la conversación y su intención de grabarla como evidencia. Su hermana inmediatamente lo presionó para que le diera una parte mayor de la herencia de su padre, inicialmente reservada. Afirmó que necesitaba ayuda para criar sola a su sobrino. Sin embargo, cuando Mike rechazó su sugerencia y le exigió que pidiera pensión alimenticia a su exmarido, su comportamiento cambió drásticamente. Confesó haber infligido el corte en el muslo de Mike durante la disputa por la herencia de su madre, admitiendo que pensó que eso aumentaría su parte. Mike cambió hábilmente de tema y sugirió mudarse a un lugar público, invitándola a un restaurante de pescado cercano. Sin embargo, su actitud volvió a cambiar, y salió a prepararse. En ese momento, Mike rápidamente me escribió la carta, confiándosela a su sobrino y mencionando la grabadora de voz, con la esperanza de que yo la encontrara. Después de salir de su casa rumbo al restaurante, Mike invitó a su hermana a almorzar. Al salir, sugirió consultar a un abogado debido al estancamiento en su discusión. Cuando Mike dijo que se dirigía a casa, su hermana insistió en acompañarlo hasta la estación. Durante su caminata, trató de disuadirlo de involucrar a un abogado, lo que llevó a una conmoción y a voces llamando a una ambulancia. La grabación se detuvo, posiblemente debido al tratamiento de emergencia. Su hermana inicialmente parecía sorprendida, luego se mostró desafiante, descartándolo como una pelea entre hermanos sin relación con la disputa por la herencia. Sin embargo, señalé que esto probaba que la caída de Mike no fue un accidente, sino un incidente intencional. La policía, que había llegado durante la ausencia de su hermana, confirmó el contenido de la grabadora de voz. Mi cuñada jadeó incrédula.
dándose cuenta de que no podía escapar de su responsabilidad. Detectives vestidos de civil, que se hacían pasar por visitantes, bloquearon la entrada, dejándola sin una ruta fácil de escape. Al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, su actitud arrogante se transformó en miedo. La policía la arrestó, ignorando sus intentos de desviar la culpa con respuestas indiferentes. Entregué la grabadora de voz al investigador principal. Después de que el drama de mi cuñada se calmó, apareció otra persona, el exesposo de ella. Lo había llamado al contactar a la policía, y cuando el sobrino vio a su padre, exclamó, «Papi», y saltó a sus brazos. El exmarido de mi cuñada me saludó con una inclinación de cabeza mientras abrazaba a su hijo. Era la primera vez que lo veía desde el funeral de mi suegra. La grabadora de voz reveló los verdaderos sentimientos de mi cuñada hacia su hijo, diciendo que nunca quiso tener un niño y que solo lo tuvo por obligación. El cuidado del niño recaía principalmente en su exmarido, y los padres de él a menudo ayudaban. Tras el divorcio, el exmarido asumió que obtendría fácilmente la custodia de su hijo. Sin embargo, impulsada por el deseo de recibir pensión alimenticia, mi cuñada se mostró como una madre devota y ganó la custodia. A pesar de que nunca maltrató físicamente a su hijo, sus acciones demostraban una crueldad rutinaria, como privarlo de comida y encerrarlo en un armario. La carta de Mike revelaba su determinación de rescatar a su sobrino de esta situación, incluso a costa de renunciar a toda su herencia. Mike creía que ofrecer la herencia completa llevaría a su cuñada, motivada por la codicia, a ceder la custodia del sobrino. Esta decisión no solo era sobre la herencia, sino también sobre el bienestar de su sobrino. Al comprender la gravedad de la situación, sentí la necesidad de unirme al esfuerzo por responsabilizar a mi cuñada por sus acciones. El exmarido, al ver el drástico cambio en su hijo, se culpaba por el pasado, a pesar de asegurar un acuerdo de visitas mensuales. Mi cuñada consistentemente le negaba el acceso a su hijo, amenazando con cortar todo contacto si insistía. Arrepentido por no haberla confrontado antes, el exmarido le pidió disculpas repetidamente a su hijo. Decidido a corregir la situación, juró confrontar a su cuñada. Ya se había denunciado a mi cuñada, no solo por las circunstancias sospechosas en torno a la caída de Mike, sino también por su maltrato hacia su hijo. El departamento de menores llegó, expresando su deseo de escuchar al sobrino. Como su tutora temporal, se requería mi presencia, así que los acompañé a la estación de policía. La recuperación de Mike era incierta, pero la situación urgente del sobrino tenía prioridad. En la estación de policía, hubo un enfrentamiento entre el exmarido y mi cuñada. En un momento de desesperación, ella hizo acusaciones absurdas, llamando a su hijo un hijo del demonio. La policía, sin dejarse influenciar por sus afirmaciones, la detuvo. Con mi cuñada bajo custodia, la atención se centró en la custodia del sobrino. Basado en declaraciones grabadas y el testimonio del niño, se decidió que debía quedarse con su padre. El sobrino, feliz de vivir con su papá, ahora estaba asegurado de una vida más cómoda. Después del interrogatorio policial, regresé al hospital, decidida a quedarme al lado de Mike. A la mañana siguiente, Mike recuperó la conciencia. Siguiendo su solicitud, llamamos al detective, y Mike reveló que su hermana lo había empujado por detrás. Los forenses confirmaron las huellas de su hermana en la chaqueta que Mike llevaba puesta en ese momento. Confrontada con pruebas irrefutables, mi cuñada fue arrestada. Mike exigió una compensación y el pago de los gastos médicos de su hermana, pero su situación financiera era grave. Eventualmente, Mike propuso dividir la herencia de su padre de manera equitativa, asegurando su compensación y cubriendo los gastos médicos. El dinero de su hermana se agotó mientras despedía repetidamente a abogados, lo que resultó en un juicio sombrío. El cuerpo demacrado de su sobrino se recuperó, y la custodia fue asegurada exitosamente por su exmarido. Ahora viven en paz con el exsuegro de Mike y sus padres. Después del alta de Mike, comencé a sentirme mal, y un chequeo reveló que esperábamos una nueva vida. Ayudamos a criar a nuestro hijo para que siempre sonriera y fuera amable, creyendo que nuestra felicidad apenas comenzaba.